Hola, soy Hernán Cortés Guedes. Hoy abordaremos un tema crucial, los derechos humanos en Venezuela y cómo el neoautoritarismo representa un desafío significativo para la democracia y los derechos fundamentales en el país. La situación en Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, donde los derechos humanos son una preocupación constante. La población enfrenta una grave crisis en el acceso a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación. La calidad de vida de los venezolanos se ve deteriorada cada día, mientras que la falta de seguridad jurídica y personal, la creciente violencia institucional y la represión a las protestas son elementos comunes en el panorama actual. Este escenario propicia un aumento en las protestas sociales y una migración masiva hacia otros países. A pesar de las denuncias de organismos internacionales y la atención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la situación sigue siendo extremadamente difícil. El régimen continúa vulnerando de manera sistemática los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos, mientras la tiranía sigue explotando la situación para perpetuar su poder. El chavismo en Venezuela se consolidó gracias a la compleja historia del país. A lo largo de los años, el militarismo y la inestabilidad de los partidos políticos jugaron un papel fundamental. El fracaso de consolidar un sistema democrático permitió que un militar con ideología marxista, Hugo Chávez, aprovechara la crisis económica, social y política de los años 90 para atraer el apoyo popular. Con el respaldo de la mentalidad venezolana, que ha sido históricamente permeada por el militarismo, el personalismo heroico y el rentismo, Chávez logró forjar un movimiento político que poco a poco se consolidó en el poder. El neoautoritarismo que surgió con Chávez y que se ha profundizado bajo el gobierno de facto de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la concentración del poder, especialmente del poder judicial, que ha quedado totalmente bajo el control del Ejecutivo. Esto ha resultado en arbitrariedades institucionales que han desmantelado el sistema democrático y con ello han cercado los derechos fundamentales de la ciudadanía. Aunque Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones democráticas, su gobierno pronto adoptó medidas autoritarias que consolidaron su control absoluto sobre todos los poderes del Estado. Este sistema, basado en ideología marxista, buscó perpetuar su permanencia en el poder, sin importar las violaciones a los derechos humanos que esto conllevó. Recientemente se ha hecho evidente cómo el sistema autoritario de Venezuela sigue vulnerando los derechos humanos, especialmente a través de la represión a la oposición política y la manipulación de las instituciones claves del país. Un ejemplo claro de ello es la reciente denuncia del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, que reportó agresiones y actos de intimidación contra la oposición política por parte de simpatizantes del régimen. Además, los organismos internacionales cuestionan la imparcialidad y las condiciones necesarias para llevar a cabo elecciones libres y justas en el país. Hoy el sistema autoritario sigue en pie y las pruebas aportadas por el Comité de Derechos Humanos demuestran que la mayoría de los parlamentarios opositores han sido objetos de amenaza, acoso y otros tipos de intimidación. El gobierno ha manipulado el Tribunal Supremo de Justicia, designando a nuevos líderes de la oposición que aparentemente son leales al régimen. Además, el Consejo Nacional Electoral, encargado de supervisar las elecciones, han recibido nuevos poderes que refuerzan el control estatal sobre el proceso electoral. La situación actual pone en evidencia que las restricciones y el marco institucional que regulan las elecciones, particularmente las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en la que fue electo el presidente Edmundo González Urrutia, afectan gravemente la posibilidad de tener comicios libres y justos. Los procesos electorales en Venezuela siguen siendo una muestra palpable de cómo el régimen chavista madurista mantiene su control absoluto, incluso a costa de la integridad del voto y de la democracia. La manipulación de las condiciones electorales, la represión a la oposición y las amenazas a quienes se atreven a cuestionar el sistema siguen siendo prácticas que impiden que el pueblo venezolano exprese su voluntad libremente. Todo esto refleja cómo el sistema chavista madurista sigue vulnerando los derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional debe estar más vigilante que nunca y debe exigir un proceso electoral transparente, justo y respetuoso de los derechos fundamentales de los venezolanos. En conclusión, Venezuela necesita con urgencia un cambio hacia un sistema político que garantice la institucionalidad, la democracia y sobre todo los derechos fundamentales de su población.
El pueblo venezolano merece vivir en un país donde sus derechos sean respetados y donde no se perpetúe un sistema autoritario que socave su libertad y bienestar. Este análisis ha sido posible gracias a la denuncia de organismos internacionales y la información que hemos recibido sobre la situación en Venezuela.